El delito de falsa denuncia está tipificado en el artículo 245 del Código Penal en los siguientes términos. Dice que se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de pesos 750 a pesos 12.500 al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Por supuesto que este es un delito ubicado entre los tipos penales que afectan a la administración pública, y aquí específicamente se va a afectar a la administración de justicia. Habíamos dicho cuando definimos el bien jurídico de administración pública que estaba referido al buen desenvolvimiento o al buen desarrollo, al buen funcionamiento de la administración pública, y esto vinculaba a todos los poderes del Estado. Acá concretamente se va a afectar a la administración de justicia. El bien jurídico que se afecta en el delito de falsa denuncia es el correcto funcionamiento de la administración de justicia, que resulta ser víctima de un engaño, puesto que la denuncia que se lleva a cabo es falsa. Lo que ocurre entonces es que tiene lugar una inútil movilización del aparato jurisdiccional para investigar un hecho inexistente. Cuando una persona formula una denuncia, cuando hace una denuncia, se pone en movimiento todo el aparato jurisdiccional para la investigación de un presunto hecho delictivo. Bien, si esa denuncia es falsa, toda esa movilización fue inútil, con lo cual también tenemos que tener en cuenta el inútil uso de los recursos del Estado, específicamente, como dijimos, en la órbita de la administración de justicia. Se produce un desgaste de recursos estatales, ya que se va a iniciar una investigación, se van a llevar a cabo ciertas diligencias y demás, y ese desgaste es sufrido por la administración de justicia en particular. Veamos ahora concretamente la estructura típica del delito de falsa denuncia. La acción típica consiste en denunciar la comisión de un delito. Denunciar la comisión de un delito es la conducta típica, es la acción típica en el delito de falsa denuncia. La denuncia como tal es un acto voluntario, facultativo, y solamente es excepcionalmente obligatorio. Solamente en forma excepcional se vuelve obligatoria la denuncia, por medio del cual, por medio de este acto, por medio de la denuncia, una persona comunica a la autoridad encargada de la persecución penal la noticia que tiene acerca de la comisión de un delito de acción pública. Eso es una denuncia, es un acto voluntario, es facultativo, solamente en casos de excepción se vuelve obligatorio para algún grupo de personas, en general funcionarios públicos, por medio del cual se lleva la noticia, se acerca la noticia a la autoridad encargada de la persecución penal, el Ministerio Fiscal, la noticia acerca de la comisión de un delito que tiene que ser de acción pública. Los delitos de acción privada se ejercen por medio de la querella. Entonces, denunciar como acción típica consiste en llevar a conocimiento de la autoridad pública competente, en la forma establecida por la ley procesal, la comisión de un delito, la supuesta presunta comisión de un delito. Puede llevarse a cabo en forma escrita o verbal, personalmente o por medio de un mandatario. Debe tratarse de un delito de acción pública, no de una contravención, y como vimos, no están comprendidos aquí los delitos de acción privada, que solo son promovidos por medio de querella, no por medio de la denuncia. La falsedad como tal, porque este es un elemento de la tipicidad objetiva, el segundo de los elementos de la tipicidad objetiva es la falsedad de la denuncia. ¿Qué implica la falsedad? Esta falsedad puede recaer sobre la existencia misma del delito, es decir, se denuncia un delito que nunca existió, o bien se denuncia una conducta que sí tuvo lugar, pero se modifican circunstancias esenciales que rodean al hecho. Por ejemplo, se modifican circunstancias vinculadas al lugar, al tiempo, al modo de comisión de un hecho que sí tuvo lugar. Puede denunciarse un hecho verdadero que no tiene carácter delictivo. Por ejemplo, puede que se denuncie un hecho verdadero pero que no tiene carácter delictivo, pero se lo presenta como delito. Por ejemplo, una persona va a denunciar el robo de su automóvil a sabiendas de que en realidad su automóvil había sido arrastrado por una fuerte tormenta, por un tornado, y fue a parar a algún acantilado y quedó destruido. Bueno, ese sería un supuesto de falsa denuncia también.
No constituye falsa denuncia la alteración de la calificación legal del hecho. Por ejemplo, una persona denuncia un hecho como estafa cuando en realidad ese hecho es constitutivo de un hurto. Bueno, en realidad en la denuncia ni siquiera es necesario que se especifique el tipo penal por el cual se está denunciando, bastaría con que se haga un relato lo suficientemente detallado de los hechos, porque en definitiva después es el fiscal el que va a calificar jurídicamente esos hechos. Entonces, en la denuncia no se requiere la calificación jurídica del hecho. Si una persona denuncia un hecho real, un hecho que efectivamente es delictivo, en la creencia de que es una estafa, cuando en realidad es un hurto, bueno, esa no es una falsa denuncia. La denuncia, por supuesto, que debe ser realizada ante la autoridad competente, que es la autoridad policial, el agente fiscal o los magistrados judiciales, que son los sujetos que están facultados para la recepción de las denuncias. Este es un delito común, además, que no requiere de elementos especiales en la autoría, lo puede cometer cualquier persona, y a nivel subjetivo, este es un delito doloso y, por supuesto, el dolo abarca el conocimiento de todos los elementos del tipo penal, incluyendo la falsedad del hecho denunciado. Por supuesto que el autor tiene que saber que lo que denuncia es un hecho falso. Si el autor denuncia un hecho falso en la creencia de que es verdadero, entonces esa conducta va a ser atípica subjetivamente, porque además este delito no tiene figura imprudente. Ahora, la falsa denuncia como delito tiene una particularidad porque coexiste con otro delito que es el delito de calumnias, que es un delito contra el honor. La calumnia consiste en la falsa imputación a una persona concreta y determinada, la comisión, la falsa imputación de la comisión de un delito que dé lugar a la acción pública. Entonces, a partir de allí, pareciera ser que existen espacios típicos comunes entre lo que es la falsa denuncia y lo que es la calumnia. Solamente que se afectan bienes jurídicos completamente distintos. La calumnia afecta al honor de la persona, creando el riesgo, además de que esa persona sea sometida injustamente a un proceso penal, injustamente porque el hecho, por supuesto, es falso, el hecho que se le adjudica, y a partir de allí tenemos que determinar cuál es la relación existente entre el delito del artículo 109 y el delito del artículo 245. En general, ¿cómo se distinguen? Bueno, la doctrina distingue ambos tipos penales en cuanto a la determinación del sujeto. La calumnia, como vimos, es la falsa imputación de un delito de acción pública a una persona física determinada. Esa determinación no es exigida por la falsa denuncia. Una persona puede denunciar un hecho delictivo sin saber quién fue el que lo cometió. Entonces, cuando se lleva a cabo una denuncia, no es necesario que se identifique al presunto autor de ese delito denunciado, de ese hecho que se va a dar a conocimiento, de ese hecho que se va a comunicar. Entonces, la doctrina clásica dice, si el autor identifica al sujeto denunciado, entonces hay que aplicar el delito de calumnias. Si el autor no identifica al sujeto denunciado y el hecho es falso, entonces aplicamos el delito de falsa denuncia. Esa es la doctrina clásica, la diferenciación en general. Entonces, de individualizarse al autor o autores de la imputación, un sector de la doctrina mayoritariamente entiende que el tipo penal de calumnias desplaza a la falsa denuncia porque al especificarse quién es el sujeto calumniado, a partir de allí solamente tienen cabida los delitos contra el honor, que es la calumnia, y subsidiariamente la injuria. Bien, bueno, ahora, otros autores, por el contrario, entienden que puede darse lugar al concurso ideal de delitos. Otros autores dicen que si el sujeto denuncia falsamente un hecho ante la autoridad como un delito y además especifica quién es, dice allí hay un concurso ideal entre el delito de calumnias y el delito de falsa denuncia. Entonces hay distintas posiciones, incluso hay autores que consideran que se trata de un concurso real porque afectarían dos bienes jurídicos totalmente diferentes, uno el honor como atributo de la personalidad de una persona, como conjunto de cualidades de una persona, y otro bien jurídico diferente que es la administración de justicia. Entonces, también hay autores que entienden que se trataría de un concurso real por esta afectación a dos bienes jurídicos completamente diferentes. Entiendo que no es un concurso real, entiendo que el hecho de denunciar es una acción, una única acción, es una sola denuncia, entonces no habrían varios hechos independientes como lo requiere el artículo 55 del Código Penal para que se trate de un concurso real,
y en todo caso son más satisfactorias las soluciones que apuntan a la existencia de un concurso ideal o de un concurso aparente en donde la calumnia desplaza la falsa denuncia si es que se identifica concretamente al autor. Pero bueno, son distintas situaciones que se pueden presentar. También puede existir una relación concursal con el delito de estafa de seguros. Recordemos que la estafa de seguros es un delito en el cual el autor incendia una cosa asegurada para perjudicar patrimonialmente a la aseguradora. Por supuesto que uno de los requisitos que les van a pedir es que se denuncie ese hecho. Por ejemplo, yo incendio una casa, mi casa que está asegurada, para defraudar a la aseguradora. Yo tengo que denunciar ese hecho, tengo que denunciar ese incendio como si fuera un delito, cuando en realidad no fue un delito porque yo fui el que incendié mi propia casa. Entonces, en ese caso, algún sector de la doctrina dice que habría una situación también de concurso ideal. Ideal porque si bien son acciones distintas, una es incendiar y otra es denunciar falsamente, ambas están conectadas por un elemento intelectual, por un elemento volitivo, es decir, todas obedecen al mismo plan. Yo, para estafar a la aseguradora, tengo que previamente incendiar la cosa, tengo que después denunciar el hecho. Entonces, a partir de allí, esa unidad de factor final es lo que hace que se vuelva un concurso ideal y no un concurso real, porque en el concurso real son hechos completamente independientes entre sí. Y esas conductas que acabo de describir no son tan independientes, están unidas por una finalidad en común, que es producir una estafa agravada, que es la del artículo 174, inciso primero, y entonces también podría presentarse una situación concursal con ese otro delito, además del de calumnias. Los delitos de usurpación de autoridad, títulos u honores están tipificados en los artículos 246 y 247 del Código Penal. El bien jurídico afectado. Estas figuras están insertas, obviamente, entre los delitos contra la administración pública, y el bien jurídico lesionado es su correcto funcionamiento. Específicamente acá, el correcto funcionamiento de la administración pública está vinculado al acceso y la permanencia a la administración pública, es decir, cómo accedió un sujeto a la función pública, y este acceso, por supuesto, debe hacerse en forma legal, conforme a las pautas legales reguladoras de la actividad estatal. El interés jurídico que se afecta en estos delitos, entonces, es el monopolio estatal para el nombramiento de los funcionarios públicos dentro de la esfera de la administración pública. Solamente el Estado lo puede hacer. Solamente el Estado puede conceder títulos habilitantes y otorgar honores. Esa es una facultad privativa del Estado en cuanto a la expedición de títulos, grados distintivos. Entonces, solamente el Estado tiene la facultad de conferir autoridad, títulos u honores públicos, y eso es lo que se vulnera en este caso, la facultad monopólica del Estado en cuanto a la concesión de esos títulos u honores. Vamos a comenzar con el artículo 246 del Código, que tiene 3 incisos, en el cual también vamos a ir encontrando distintas figuras penales. Vamos a ver que en el artículo 246, inciso primero, vamos a encontrar el delito de asunción y ejercicio arbitrario de funciones públicas. Ese es el primero de los delitos que vamos a encontrar en el artículo 246. Dice el artículo 246, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial por doble tiempo el que asumiere o ejerciere funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. La estructura típica de este delito es la siguiente. En cuanto a las acciones típicas, son asumir y ejercer funciones públicas, y además tiene que hacerse eso en forma arbitraria, y es un tipo penal doloso, requiere el conocimiento de estos elementos. Asumir consiste en tomar posesión del cargo. Eso quiere decir asumir, tomar efectiva posesión del cargo, un empleo, un oficio o una comisión. La comisión ya es un encargo para uno o más casos determinados, y es importante que se tome posesión de modo efectivo, por medio de un acto público o privado. Eso es muy importante, es una exigencia que se lleve a cabo por medio de un acto, que puede ser de carácter público o de carácter privado. En todo caso, asumir implica acceder a la función estatal, que debe realizarse respetando las formas y exigencias legales previstas, y no basta con la mera ocupación,
sino que se requiere de un acto público o privado de apropiación o tenencia del cargo o la comisión. Ejercer, el ejercicio ya consiste en el desempeño, ejercer consiste en desempeñar efectivamente el cargo o comisión, realizando actos propios de la función. Acá no estamos ante la conducta del acceso, sino ya el ejercicio. El ejercicio es una situación de hecho y de derecho donde el autor lleva adelante la función pública y no basta con la sola invocación del cargo. Por ejemplo, no basta con autotitularse policía, no alcanza con decir yo soy policía, sino que además debe hacérselo para practicar la detención de una persona. Eso es importante. La autoría recae sobre un particular que carece de título o nombramiento legal y que en definitiva está ejerciendo una función, está ejerciendo un cargo para el cual no ha sido designado. En cuanto al elemento arbitrariedad, esto implica la ausencia de los requisitos legales exigidos para el acceso a la función pública, es decir, no hay título, no hay nombramiento expedido por la autoridad competente, eso implica la arbitrariedad, y además el ejercicio y el acceso tienen que referirse a la función pública. La función pública está definida como la facultad de expresar la voluntad del Estado para llevar a cabo un fin público. El autor debe atribuirse la autoridad pública que pretende ejercer. Se sostiene que se trata de un delito de peligro, puesto que no es necesario que se produzca un daño adicional, no se exige como elemento del tipo penal de ningún perjuicio efectivo a la administración. Quizás no se produzca ningún perjuicio, ningún resultado dañoso, sin embargo, al ser un delito de peligro, se entiende que ya se consuma con el acceso o el ejercicio de la función pública en forma arbitraria, que ya vimos que implica que el sujeto no tiene título ni nombramiento expedido por la autoridad competente. Es un delito doloso, no requiere de ninguna ultrafinalidad a nivel subjetivo, alcanza con que el autor se represente los elementos. En el inciso segundo vamos a encontrar el delito de permanencia arbitraria en el ejercicio del cargo. Dice el artículo 246, inciso segundo, el que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas. Entonces aquí lo que se tipifica es la conducta de quien permanece en forma arbitraria, quien continúa ejerciendo funciones cuando ya ha cesado ministerio legis en el ejercicio de ese cargo. La acción típica aquí, el verbo típico es continuar el ejercicio de un cargo público una vez que dicho cargo ha cesado. A diferencia del inciso anterior, el acceso a la función pública, acá el acceso ha sido legítimo. En el supuesto del inciso primero, el acceso es ilegítimo. En el 246, inciso 1, el acceso del sujeto es ilegítimo porque no tienen título ni nombramiento. Ahora, en el artículo 246, inciso segundo, el acceso al cargo fue legítimo, pero deviene en ilícito, se vuelve ilegítimo el comportamiento con la continuación arbitraria en el ejercicio de funciones públicas porque ya ha cesado el mandato. Esta continuación puede deberse a que el funcionario ha sido cesanteado en el ejercicio de su cargo, es decir, ha terminado el desempeño del cargo, o bien ha sido suspendido en el cargo, lo que implica el retiro funcional de forma temporal. La cesantía o suspensión deben ser, por supuesto, legítimas, deben ser emanadas de la autoridad competente, dentro del ejercicio de las funciones de esa autoridad competente y también conforme a los reglamentos o procedimientos exigidos para su validez. Si la cesantía o la suspensión no son válidas, no fueron notificadas formalmente, entonces no se va a dar el delito. ¿Cuándo comienza el ejercicio ilegítimo? Comienza el ejercicio ilegítimo a partir de la comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones. Recién cuando es notificado, allí comienza a correr la ilegitimidad en el ejercicio, la continuación. Este es un delito de autoría calificada, no puede ser cometido por cualquier persona porque solamente puede ser autor quien había asumido la función pública. Quien había asumido la función pública, tenemos que agregar este elemento, ¿sí? Como
parte del tipo objetivo, aunque en realidad surge con posterioridad a la cesantía o suspensión del cargo. De allí surge que, por supuesto, solamente puede ser cometido por un sujeto que ya había asumido la función pública, pero que ha dejado de ser funcionario, o bien ha sido suspendido en su carácter de tal, así que no puede ser cometido por cualquiera. Este delito a nivel subjetivo también es un delito doloso, requiere la representación de los elementos del tipo penal, inclusive la notificación de la cesantía o la suspensión. Si el sujeto no se representa la notificación de la cesantía o la suspensión, entonces por supuesto va a haber un error de tipo, él no va a saber que está continuando en forma ilegítima la función, piensa que sigue ejerciendo su función, entonces la conducta va a ser atípica. En el inciso tercero encontramos el delito de ejercicio de funciones de otro cargo. Dice el artículo 246 en su último inciso: el funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. Acá vamos a estar propiamente ante una usurpación de un cargo. Acá el sujeto usurpa un cargo ajeno. La conducta típica es ejercer funciones públicas que corresponden a otro cargo para el cual el autor carece de competencia. Es un supuesto, como dijimos, de usurpación de un cargo. Se usurpa ese otro cargo que el funcionario ejerce de manera ilegítima. Es decir, el funcionario invade otra esfera distinta, se produce una invasión de una esfera diferente a la competencia del funcionario, que está ejerciendo actos ajenos al ámbito de su competencia. Este es un delito especial, se exige como condición especial de la autoría que el sujeto activo sea un funcionario público, aun cuando esté suspendido en el ejercicio de sus funciones, porque la suspensión no hace que se pierda la calidad funcional. La suspensión no elimina la calidad de funcionario público, y tampoco se requiere aquí ningún daño efectivo a la administración pública por ser un delito de peligro, es un delito doloso. El sujeto tiene que conocer que está realizando, que está ejerciendo funciones correspondientes a otro cargo. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta que las funciones de los cargos a los cuales nos estamos refiriendo tienen que estar bien delimitadas, las competencias de cada uno de los funcionarios, de forma tal que cada uno pueda conocer cuál es su competencia y cuál no. Entonces, esas son cuestiones que harán, por supuesto, al dolo del autor. Él tiene que saber, tiene que conocer cuáles son los límites de su competencia. Podría suceder en algún caso concreto que esos límites sean confusos o difusos, así que es un elemento importante a tener en cuenta. En el artículo 247 vamos a encontrar el delito de usurpación de grados, títulos u honores. También vamos a encontrar aquí que hay distintas figuras penales. En los dos párrafos vamos a encontrar por lo menos 3 supuestos comprendidos en el artículo 247, y en los 3 casos, los 3 supuestos, vamos a estar ante delitos de mano propia, con lo cual se va a excluir la posibilidad de la admisión de autoría mediata. Todos los casos del 247 son supuestos de delitos de mano propia. El primero de los supuestos es el delito denominado ejercicio ilegal de profesión. Está en el artículo 247, primer párrafo, que dice: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. Entonces, la acción típica en este caso, al igual que el delito anterior, es la de ejercer, que implica, por supuesto, llevar a cabo actos correspondientes, actos propios de una profesión en forma ilegítima. ¿Por qué ilegítima? Porque el sujeto aquí no tiene título habilitante. El título habilitante es el reconocimiento de la capacitación profesional, y es eso de lo que carece el autor en este delito. El ejercicio ilegal implica desempeñar una actividad profesional para la cual el sujeto no tiene habilitación. ¿Por qué podría suceder esto? Puede suceder el ejercicio ilegal por lo menos por 2 situaciones. Puede suceder que el autor no sea profesional, puede ser que sea falso, que eso no, que sea un profesional trucho, ¿sí? Eso podría suceder. O también puede ocurrir que el sujeto, si bien es un profesional, no está autorizado para el ejercicio por la autoridad competente por carecer de matrícula
o no ha revalidado su título obtenido en el extranjero, también es un supuesto, no tiene habilitación, no tiene la matrícula, no tiene la reválida, entonces falta la autorización, con lo cual también se puede cometer el delito en esa, cuando el sujeto es completamente falso. Además, es importante destacar que, por respeto al verbo típico, que es ejercer, no es suficiente con ostentar un título profesional del que se carece. Por ejemplo, no es típica de este delito la conducta del sujeto que se autotitula como abogado. El sujeto que dice que es abogado y no lo es, bueno, esa acción no es típica de este delito. De personas que lo hacen en redes sociales, sobre todo, están estudiando abogacía y escriben en su presentación que son abogados. Bueno, eso no es este delito, porque se requiere el ejercicio efectivo de actos exclusivos de una actividad profesional. Cuidado que la acción de autotitularse sí es delito, pero no es delito de este supuesto. Está en el segundo párrafo del artículo 247, la autotitulación. No es una exigencia del tipo penal la trascendencia pública del accionar. La acción típica puede ser llevada a cabo en privado. Por ejemplo, un sujeto que sin ser abogado brinda asesoramiento legal, una persona que brinda asesoramiento legal sin ser abogado, sin ser notario o eventualmente contador en las áreas de su experticia, está, por supuesto, cometiendo este delito porque no se puede hacer. Es un acto para el cual el sujeto carece de calificación, aun cuando fuera un estudiante de abogacía tampoco lo podría hacer. También puede ser la conducta de un sujeto que sin ser médico emite un diagnóstico, también lo hace en privado, así que no se requiere de publicidad de la acción. También puede hacerse, por supuesto, en público, si el autor asiste a audiencias, haciéndose pasar por abogado, o presenta recursos ante un tribunal y demás. Hay que aclarar de todas maneras que en el caso de la medicina existe una relación particular de concurso aparente con el delito del artículo 208, inciso primero del Código, que es un delito contra la salud pública y es una figura más específica. ¿Por qué? Porque acá estamos ante el ejercicio ilegal de profesión en forma genérica, no de la medicina, que lo dice específicamente el artículo 208, inciso primero. Tampoco es relevante que el sujeto asesorado preste su consentimiento. Vamos a suponer que el sujeto sabe que quien lo está asesorando no es abogado, pero de todas maneras acepta, presta el consentimiento, pero ese acuerdo, ese consentimiento no va a excluir el tipo penal por el solo hecho de que este no es un bien jurídico de carácter individual. Lo que se afecta aquí es al monopolio del Estado en cuanto a la emisión o certificación de la capacitación profesional. No se está afectando un bien jurídico personal, así que por más que haya consentimiento, no hay atipicidad. El tipo penal se configura además aun cuando la actividad sea realizada gratuitamente, por más que el sujeto que se esté haciendo pasar por abogado no cobre por sus servicios, por más que sea gratuito, el bien jurídico afectado aquí no es la propiedad. Así que también se configuraría el tipo penal. Si además existiere un engaño, existiera un ardid, un error, una disposición patrimonial y un perjuicio patrimonial, podremos estar ante un concurso con el delito de estafa, pero no necesariamente sea así. También se lleva a cabo el tipo penal en casos en los cuales el autor tiene el título habilitante, el sujeto tiene un título que dice que es abogado, por ejemplo, pero no aprobó todas las materias para la obtención del título, sino que obtuvo el título fraudulentamente. Por ejemplo, logró con ayuda de alguna autoridad administrativa registrar algunas materias como aprobadas cuando en realidad nunca las había rendido. Bueno, también en ese caso se entiende que se comete este delito porque el sujeto no tiene la capacitación profesional, tiene solamente el título como una formalidad, pero no ha aprobado todas las materias y obtuvo el título fraudulentamente. Debe tratarse, por supuesto, de una actividad profesional que se encuentre reglada, no un mero oficio, no arte o industria, aun cuando se necesita autorización para su ejercicio. Hay determinadas industrias para las cuales se requiere una autorización administrativa, pero no son profesiones técnicamente. Entonces, por ese motivo quedarían excluidas del tipo penal. Y a nivel subjetivo se va a exigir el dolo sin ninguna exigencia particular en cuanto a elementos
trascendentes. En el segundo párrafo del artículo 247, en la primera parte del segundo párrafo, vamos a encontrar el delito de portación de insignias de un cargo que no se ejerce. Dice el artículo 247, segundo párrafo, primera parte, será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos el que públicamente llevara insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere. Tenemos este tipo penal de portación de insignias de un cargo que no se ejerce como tal. La conducta típica de llevar insignias o distintivos implica exhibir. Eso quiere decir llevar, exhibir o mostrar en forma ostensiva tales elementos. Esos elementos deben ser oficiales, como por ejemplo un uniforme de policía, una chapa distintiva de la función policial, son todos rasgos distintivos, son insignias que hacen a la función pública. Además, exige por el bien jurídico afectado que se lleve a cabo públicamente. El tipo penal exige que haya publicidad, o sea, que sea captada por un número indeterminado de personas. Esa exhibición debe haber sido captada por un número indeterminado de personas. Si un sujeto se disfraza en su casa, por supuesto que no trasciende a terceros y esa acción va a ser atípica porque va a faltar la publicidad. Además debería tratarse, como vimos, de un uniforme oficial. Si es meramente un disfraz o una imitación que se utilizó para una fiesta de disfraces, bueno, en ese caso, por supuesto que no estamos hablando de la insignia oficial, del distintivo oficial, entonces la conducta sería atípica. Por último, encontramos el delito de arrogación de grados académicos, títulos profesionales u honores en el segundo párrafo, infine, en la última parte del segundo párrafo del artículo 247. Dice la última parte: el que públicamente se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. La acción típica en este caso es la de arrogarse, es decir, autoatribuirse determinadas calidades, determinadas también en el tipo penal. Ciertas calidades que están determinadas en el tipo penal. El autor se autotitula, se atribuye un título del cual carece, acción que requiere además una exteriorización pública, aunque no debe realizarse acción alguna que implique el efectivo ejercicio, ya que esa conducta está prevista en el primer párrafo de este artículo. Si el sujeto ejerce una función para la cual se requiere título habilitante, si lleva a cabo actos de una profesión para la cual se requiere un título habilitante, entonces aplicamos el primer párrafo del artículo 247. Si se limita a autoatribuirse, se limita a arrogarse grados académicos, títulos profesionales u honores, entonces estamos en el último párrafo, la última parte del artículo 247, que es un delito mucho menos grave. De hecho, solamente tiene prevista la pena de multa, a diferencia del primer párrafo que tiene prevista la pena de prisión. Entonces, arrogarse quiere decir autoatribuirse, autotitularse en forma pública, que pueda ser captada por un número indeterminado de personas. Y por último, que el objeto recae sobre grados académicos, títulos u honores que no le corresponden. ¿Qué quiere decir grado académico? El grado académico es el título máximo expedido por universidades, las universidades que son establecimientos de enseñanza superior, como por ejemplo el grado de doctor o designaciones docentes. Ahora, ¿qué ocurre con los sujetos doctoreados, por decirlo de alguna manera? ¿Quiénes son los sujetos doctoreados? Aquellos a quienes nos llaman doctor sin serlo. ¿Sí? Existe una costumbre bastante extendida en la sociedad de llamar doctores a abogados, médicos, odontólogos y demás. Se suele hacer con mucha frecuencia y es un uso, es una costumbre que tiene que ver más bien con una situación de respeto quizás, o de respeto al grado académico, pero no siempre el doctoreado es efectivamente doctor. Sucede como con los abogados, por ejemplo, ¿sí? Se nos llama así por costumbre. Ahora, ¿comete el doctoreado el delito cada vez que le dicen doctor, siendo que él no lo es? Bueno, en realidad no. El doctoreado no comete el delito, puesto que la acción típica es autotitularse.
El hecho de permitir ese trato por parte de los terceros no es típica esa conducta en realidad. Si los terceros deciden llamarnos doctores, no nos estamos autotitulando ni nos estamos autodesignando, simplemente estamos permitiendo el trato de otras personas, nos están tratando de esa manera, pero no quiere decir que el sujeto se esté autotitulando. Sería diferente si el sujeto utiliza esa designación doctor en documentación oficial o que lo publicite como doctor cuando en realidad no lo es. El título profesional ya vimos que es la habilitación para el ejercicio de una determinada actividad y los honores son distinciones oficiales o autorizadas por la ley como diplomas, reconocimientos, premios, condecoraciones. Es un delito doloso, por supuesto el autor tiene que conocer los elementos que integran el tipo penal. Los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos se encuentran tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal. ¿Cuál es el bien jurídico afectado en estos casos? Es el correcto desempeño de la administración pública que se ve afectado por el ejercicio arbitrario de la función pública por parte de aquellos funcionarios que actúan en contra de las leyes. El abuso de autoridad se caracteriza por acciones u omisiones del funcionario público que son violatorias de la Constitución Nacional y de las leyes. Es decir, un despliegue arbitrario de la función pública donde el autor hace un mal uso de su autoridad. El funcionario se vale de su cargo para una actuación ilegal. Se requiere un abuso funcional, no es suficiente con la extralimitación de las funciones. La mera extralimitación de las funciones está tipificada en los artículos anteriores, en el artículo 246, inciso tercero, cuando vimos el delito de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo. Ese es el supuesto de mera extralimitación. El funcionario público ejerce funciones que corresponden a otro cargo distinto. El abuso funcional es una situación diferente porque ya en este caso hablamos de una actuación ilegal donde se hace un mal uso de la autoridad. Es un delito especial propio porque requiere en la autoría la condición especial de funcionario público que se encuentre en ejercicio de su cargo y que obre en su propia esfera de competencias. Eso es una condición específica de la autoría del artículo 248. Si bien en el artículo 248 se tipifica un solo delito que es el abuso de autoridad, vamos a encontrarnos con que hay tres supuestos dentro del 248. No tiene varios incisos, pero sí en su texto ya incluye tres situaciones distintas. Vamos a leer el artículo 248 y vamos a ir desmenuzando cuáles son esos supuestos. Dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que, el primer supuesto es este, dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales. El segundo supuesto es, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o, tercer supuesto, no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Entonces, esos son los tres supuestos distintos. Vamos a comenzar con el primero de los casos de abuso de autoridad, que es el dictado de resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes nacionales o provinciales. Esto puede tener lugar cuando el funcionario dicta una resolución para la cual carece totalmente de atribuciones, porque ni la Constitución Nacional ni las leyes le otorgaron esa facultad, o bien en aquellos casos en que puede existir la atribución, si bien existe la atribución, no se dan los presupuestos fácticos que habilitan a su ejercicio. Por ejemplo, el juez que ordena un allanamiento a sabiendas de que allí no hay elementos pertenecientes a un delito, ordena un allanamiento a sabiendas de que no están dados los presupuestos fácticos que habilitan el allanamiento. Entonces allí vamos a encontrar el delito de abuso de autoridad. Entonces, el dictado de resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes puede ser, sea porque se trate de una orden imposible jurídicamente porque el sujeto no tiene la capacidad funcional para dictar esa resolución o esa orden, o bien puede ser que la orden fuere arbitraria, y la orden arbitraria aparece cuando
si bien el funcionario tiene la competencia funcional, la está ejerciendo fuera de los límites legales. Ese sería el ejemplo del juez que ordena este allanamiento cuando no están dados los presupuestos legales para tal medida. Además, la contradicción entre la orden o la resolución con la Constitución Nacional es lo que caracteriza a este tipo penal. Entonces, el verbo típico es dictar, resoluciones u órdenes que tienen la característica de estar en contradicción con las leyes nacionales y provinciales. Leyes, hablamos aquí en este cuadrito en sentido amplio, la Constitución Nacional es una ley también, y el autor es un funcionario público, es un delito doloso. En el segundo supuesto, de abuso de autoridad, vamos a encontrarnos con que son prácticamente los mismos elementos, pero la conducta típica es distinta, que es ejercer. En el primer caso era dictar, ahora es ejercer. Aquí, el tipo penal presupone la existencia previa de una orden o una resolución ilegal. Ahora, la orden o la resolución ya fueron dictadas por otro sujeto con anterioridad, por eso la conducta típica acá no es dictar. El sujeto lo que hace es ejecutarla a esa orden o a esa resolución. Ejecutarla quiere decir cumplirla, llevarla a cabo, plasmar en la realidad el contenido de esa orden. Es importante que esa orden sea lícita, porque una orden ilícita no genera el deber de obediencia, con lo cual si la orden fuere manifiestamente ilegal, quien la ejecuta en principio no podrá alegar que obró bajo obediencia debida. Ahora, por último, encontramos en el tercer supuesto de abuso de autoridad una conducta más bien omisiva, porque el verbo típico aquí es no ejecutar, ¿sí? La no ejecución de las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. En este caso hablamos de una omisión, el funcionario omite cumplir con la ley encontrándose en un supuesto de inobservancia de la misma, no se está observando la ley, no hacer, no cumplir con lo que la ley manda al funcionario dentro de su autoridad funcional. Este es un delito de omisión pura y simple, no se requiere de ninguna vinculación con un resultado, entonces no es una omisión impropia como se afirma en algunos manuales por la existencia de la supuesta posición de garante del funcionario público. En realidad aquí no se requiere de ningún resultado, con lo cual tampoco tendríamos nexo de evitación. Así que en este caso hablamos de una omisión propia, una omisión que es pura y simple, porque solamente se van a dar los elementos que son la situación típica generadora del deber de actuar, que es realizar, cumplir una ley, es la acción debida, ¿sí? Que no se realiza cuando fuere posible. Por supuesto, siempre vamos a exigir la posibilidad de realizar la conducta. Luego, a nivel subjetivo, todos los casos comprendidos en el artículo 248 son dolosos, con lo cual el autor debe representarse todos los elementos objetivos del tipo penal. Si el autor cree falsamente que la ley que no ejecuta es inconstitucional, esto va a ser un error de tipo por no representarse que se encuentra ante una situación generadora del deber de actuar. El sujeto no sabe que está omitiendo porque piensa que la ley es inconstitucional, así que también podría darse un error en cuanto a este elemento. Luego, en el artículo 249, vamos a encontrar el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Dice el artículo 249, será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Y vamos a encontrarnos mayormente con conductas omisivas también, que son la de omitir, por supuesto, luego vemos la de rehusar hacer, que si bien rehusar hacer suena a una conducta activa, el sujeto que se rehúsa en realidad está omitiendo, porque dice no voy a hacer tal cosa, entonces se remite al incumplimiento, sigue siendo una omisión. Y el retardo también ocurre lo mismo, porque el sujeto no está cumpliendo, no cumple en el plazo o en el término estipulado por la ley con un determinado acto de su oficio, ¿sí? Entonces, esas van a ser las 3 conductas típicas. Después vamos a encontrar que la autoría aquí es calificada, el autor es un funcionario público, debe referirse esa omisión
ese rehusar hacer o ese retardo a un acto de su oficio, y finalmente encontramos el elemento ilegalmente. Ilegalmente sabemos que corresponde interpretarlo como un adelantamiento de la antijuridicidad a nivel de tipicidad, entonces cualquier error sobre este elemento va a representar un error de tipo y no de prohibición. Bueno, entonces Dona señala en el ámbito del artículo 249 que estamos ante conductas omisivas, donde el autor omite o rehúsa hacer algún acto de su oficio. Consiste en una negativa a actuar, esa negativa puede ser expresa o tácita. Las acciones típicas se traducen en el incumplimiento del acto en cuestión porque el funcionario no realiza el acto, no lo ejecuta cuando debía hacerlo. También se incrimina retardar el acto del oficio, es decir, no realizar el acto debido en el término establecido por la ley. ¿Cuándo se consuma el retardo? Se consuma el retardo cuando expira el plazo para la realización del acto, y si no hubiere plazo, existen excepcionalmente ciertos actos para los cuales no hay un término fijado, cuando se va a consumar el retardo, cuando se extingue el tiempo útil para que el acto produzca sus efectos. Es decir, se extinguió el tiempo de utilidad para el acto. El acto ya no es útil transcurrido cierto tiempo, y eso por supuesto va a depender de cada caso concreto, va a depender de cada acto en particular. Lo que se omite o lo que se retarda debe tratarse de un acto funcional. No debe tratarse de meros incumplimientos que tienen sanciones administrativas. Por ejemplo, no es incumplimiento de deberes de funcionario público el hecho de llegar tarde al trabajo o retirarse antes de hora. Eso no es incumplimiento de deberes de funcionario público, porque son todas cuestiones para las cuales existen sanciones administrativas específicas. Como ejemplos de actos funcionales vamos a encontrar al policía que omite la aprehensión de un delincuente, el juez que no provee los pedidos de las partes en un expediente. Eso es concretamente un acto funcional, no acciones que posibilitan los actos funcionales. La acción de llegar tarde al trabajo es algo que imposibilitaría entonces con posterioridad un acto funcional, o faltar al trabajo, pero para ello ya existen las sanciones administrativas. Los delitos de violación de sellos y documentos están tipificados en los artículos 254 y 255 del Código Penal. Aquí el bien jurídico que intenta protegerse es la inviolabilidad de las cosas o documentos cuya conservación es asegurada por la administración pública por medio de sellos identificadores, sellos de control o sellos de seguridad. Los sellos operarían, en este sentido, que son los objetos del delito, como signos de custodia de la autoridad pública para la conservación de las cosas. Veamos la estructura típica de la violación de sellos del artículo 254. Dice el artículo 254, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Ese es el tipo penal básico. Luego vemos que si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Ahí encontramos la agravante por el abuso funcional de un funcionario público. Y la última parte del 254 dice si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de pesos 750 a pesos 12.500. Entonces, este delito sí tiene prevista la figura culposa, aunque con una particularidad que vamos a ver un poquito más adelante. La acción típica aquí es violar los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Esta conducta implica la realización de cualquier acto material por el cual el sello deja de cumplir la función por el cual fue puesto, aunque fuere transitoriamente. No necesariamente consiste en la destrucción del sello. Por supuesto que si el sello se destruye, seguramente vamos a estar ante este tipo penal, muy probablemente, aunque no es necesaria la destrucción. El autor puede quitar el sello sin romperlo, y el bien jurídico, hay que recordar aquí, no es la materialidad del sello, no se protege el sello como cosa material, como cosa de propiedad del Estado, sino que lo que se protege o lo que se tiende a proteger es la función de seguridad o resguardo de ese sello. Formas de violar el significado del sello sin afectar su integridad son, por ejemplo, abrir un sobre sellado por un costado. En ese caso no estamos afectando la integridad del sello, no destruimos el sello,
pero estamos afectando su función, porque estamos abriendo el sobre por el costado. Acceder a un local clausurado por la ventana, cuando la puerta se encontraba sellada. Bueno, en ese caso tampoco tocamos el sello, pero estamos burlando la significación. Aquí no se atenta contra el sello directamente, sino que se burla su significación, su significado, porque se ve superada la protección dispensada por el sello. El objeto sobre el cual recae el delito es un sello oficialmente puesto por un funcionario público, con lo cual este delito supone un acto oficial. Si este acto oficial fuere abusivo, es decir, un acto ilegal, si se hubiere colocado un sello ilegalmente, entonces violar ese sello no es delito. ¿Por qué? Porque no es un acto regular de la administración pública. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de administración pública como bien jurídico tutelado y tenemos en cuenta los actos de la administración pública que se tutelan, solamente son tutelados los actos regulares de la administración, no los actos irregulares. Entonces, si el acto por el cual se impuso un sello determinado para conservar una cosa es ilegal, entonces violarlo, destruirlo, no es un delito, la conducta ya sería atípica. Y además el sello debe tener la finalidad de asegurar la conservación o la identidad de una cosa. Esta figura es dolosa, por supuesto, requiere el conocimiento, la representación de los elementos del tipo, y vimos también de la lectura del artículo que si el autor fuere funcionario público que haya abusado de su cargo para la comisión del delito, aquí se va a dar un agravante, ¿sí? Y además, ¿qué quiere decir abusar del cargo? Quiere decir servirse de la función para violar el sello en cuestión. Si no se sirve de su función, entonces no se da la agravante, porque si no estaríamos en el campo de un derecho penal de autor y no de acto. Como vimos, este delito tiene figura culposa en la última parte del artículo 254. Leo nuevamente esa última parte, dice: si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa. Bien. Bueno, ahora, la estructura típica del tipo culposo no debe confundirse. ¿Por qué? Porque en realidad estamos ante un caso de posibilitación o facilitación imprudente o negligente de un funcionario público del accionar de un tercero. Es decir, el funcionario público comete una imprudencia o una negligencia. Esa imprudencia o esa negligencia es la que permite que un tercero viole sellos dolosamente. Pero la conducta que se incrimina aquí es la culposa. Aquí la conducta que estamos tipificando, que aparece tipificada en el artículo 254, última parte, es la conducta de un funcionario público que cometió una imprudencia, una conducta culposa, y a raíz de esa conducta culposa se hizo posible que venga otro y viole un sello ya en forma dolosa. Es decir, aquí el que viola el sello en forma dolosa es un tercero, pero esa actividad le fue facilitada por una conducta culposa de un funcionario público. Un funcionario público cometió una imprudencia, una negligencia, omitió algún deber de cuidado, y un tercero aprovecha esa negligencia para cometer la violación de sellos. Eso es lo que se exige aquí. Por supuesto, como es un tipo culposo, va a requerir que efectivamente un tercero viole el sello. Si comete una imprudencia el funcionario público a la hora de colocar el sello, pero nadie viola ese sello, entonces la conducta es atípica. El tipo culposo es de resultado en este caso. Entonces, repetimos para que esto quede claro. No es delito la violación culposa del sello del funcionario. Aquí no es que el funcionario viola un sello culposamente, sino que posibilita, imprudente o negligentemente, la violación de sellos llevada a cabo por otro. Por este motivo, no puede haber acuerdo entre el funcionario público y el tercero que viola el sello, porque si no, ya estaríamos en el terreno del delito doloso. Si el funcionario público se pone de acuerdo con un tercero para no dejarlo suficientemente bien asegurado un sello para que el tercero lo viole después, entonces en ese caso estaremos ante la figura dolosa y aplicaremos las reglas de la participación criminal. En el artículo siguiente, que es el artículo 255, vamos a encontrar el delito de violación de pruebas, registros y documentos. Dice el artículo 255, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare
en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Ahí encontramos la figura básica y la agravante, y en el segundo párrafo del 255 encontramos la figura culposa. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, este será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500. Bien. Veamos entonces la estructura típica del delito de violación de pruebas. Las acciones típicas son 5, son sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar. Sustraer quiere decir remover la cosa, retirar la cosa de la esfera de custodia del tenedor en la cual se encuentra. No se identifica la conducta de sustraer técnicamente con la acción del apoderamiento en el delito de hurto. Basta con desapoderar al tenedor legítimo, aunque no exista un apoderamiento posterior. Sustraer quiere decir remover nada más la cosa. No se requieren las dos fases que sí se requerían en el hurto, el desapoderamiento previo y luego incorporar la cosa a la esfera de custodia. Eso no es necesario. Ahora, si el autor se apodera efectivamente de los objetos enunciados en este tipo penal, vamos a estar ante un concurso ideal con el delito de hurto o con el delito de robo, si es que se utilizó fuerza o violencia para ese apoderamiento. Pero en principio sustraer no implica un acto de apoderamiento, bastaría con ver la cosa. La sustracción se consuma aun cuando el autor devuelva la cosa con posterioridad. Vamos a suponer que el autor sustrajo una prueba que tiene que ser valorada en un juicio penal, y luego la devuelve al momento en que tiene que ser valorada, la sustrae de quien la tenía en su custodia legalmente, una custodia oficial, y el día del juicio aparece con la cosa, restituyéndola. Bueno, de todas maneras el delito ya se consumó porque la conducta típica es la sustracción, y esa conducta ya no puede ser interpretada ni siquiera como desistimiento porque ya se consumó el delito, no se puede desistir de lo que ya se consumó. El verbo típico alterar quiere decir cambiar una cosa por otra. Ocultar implica esconder la cosa, hacerla desaparecer de forma tal que ya no pueda ser hallada al momento en que deba ser utilizada esa cosa. Destruir implica un ataque a la materialidad de las cosas, arruinándola, dañándola, menoscabándola, de forma tal que ya no sirva para su destino. Y por último, inutilizar quiere decir tornar inidóneo el objeto para la función a que estaba destinado, quitarle las características que lo hacían útil, aun cuando no se lo arruine, aun cuando no se lo destruya. Por ejemplo, una forma de inutilizar un medio de prueba sería pulirlo muy bien, de forma tal que ya no se encuentren rastros de sangre o huellas digitales. En ese caso se estaría inutilizando el medio de prueba. El objeto sobre el cual recae el delito son aquellos custodiados para ser utilizados como medios probatorios de registros o documentos en interés del servicio público, como puede ser un expediente judicial, un objeto secuestrado que deba ser peritado. Los objetos además deben encontrarse bajo custodia oficial, es decir, instituida por la ley. No se refiere a una custodia privada por cuestiones de confianza entre depositante y depositario. Además, si el autor fuera el mismo depositario, sufre la pena de inhabilitación como una agravante. Por último, encontramos la figura culposa en el artículo 255, en el párrafo segundo, como ya lo vimos, vuelvo a leer ese párrafo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, este será reprimido con multa. Bien, entonces, aquí la condición especial de autoría implica que el autor tiene que ser el depositario. La figura culposa solamente puede ser cometida por el depositario. Y tiene una estructura similar a la que vimos en la última parte del artículo 254 en su modalidad culposa. El depositario, por medio de una conducta imprudente o negligente, posibilita o facilita que un tercero lleve a cabo la violación de pruebas, registros o documentos dolosamente. Tiene la misma estructura que el caso de la figura culposa anterior, donde el funcionario público cometía una imprudencia, una negligencia que posibilitaba que venga un tercer sujeto a violar los sellos dolosamente. Bueno, pasa lo mismo acá. El depositario va a cometer una conducta imprudente o negligente que va a posibilitar que venga otro sujeto a violar
las pruebas, registros o documentos en forma dolosa. Bien, el depositario entonces, por medio de estas conductas culposas, posibilita o facilita que un tercero lleve a cabo esa violación de pruebas. Y no es típica la conducta del depositario que imprudente o negligentemente quebranta la custodia, sino que esa conducta imprudente debe permitirle a un tercero quebrantar dolosamente la custodia por alguno de los verbos típicos de la primera parte del artículo 255. El sujeto comete la conducta culposa que después otro aprovecha para cometer el quebrantamiento de los sellos, el quebrantamiento de la custodia de ciertos elementos, sea por la sustracción, la alteración, el ocultamiento, la destrucción o la inutilización, en forma dolosa, por supuesto, así que no puede haber acuerdo previo en ese supuesto, porque hablamos de una conducta imprudente.